Bien, pues buenos días, un placer estar de nuevo en Alicante y a la audiencia presente también. La conferencia de hoy no pretende ser una charla exhaustiva sobre las bibliotecas antiguas, es decir, desde la caída de Roma hacia atrás, que fueron muchas. Quiero decir, las bibliotecas formaron parte en tiempos imperiales también de los complejos públicos que financiaban el Estado romano. Cuando se diseñaba una ciudad o se elevaba una ciudad a cierto rango, si no existía se construía tanto un teatro como en muchos casos un odeón, baños públicos, un foro, una serie de elementos arquitectónicos, un gimnasio también, que corrían normalmente a cargo del Estado o de algún personaje rico o poderoso, evergete se les llamaba. Y las bibliotecas con frecuencia formaron parte también de estos complejos arquitectónicos. Por comenzar y por introducir el tema, este es un archivo oriental, ya consignaré de dónde es, no tiene más trascendencia. Veremos en la primera parte o en el primer tercio, muy rápidamente, una decena escasa de, no exactamente bibliotecas, sino, o algo parecido, archivos del mundo persa. Pero claro, en aquellos tiempos probablemente también usaron el papiro, porque los egipcios estaban ya manufacturando papiro y vendiéndolo a otros reinos y a otros pueblos ya en el 3000 a.C. Es decir, pese a que en estas bibliotecas que veremos en primer lugar, o archivos muy rápidamente, persas, mesopotámicas, etc., solo hemos encontrado en la actualidad tabletas, estas tabletas cocidas de barro, ahora diré que en un número considerable, pero probablemente esos archivos también albergaron papiros, pergamino, que es un tipo de piel. En un momento veremos también los materiales básicos que se usaron en la antigüedad. En el primer tercio, decía, veremos estas, que no son propiamente bibliotecas como las entendemos hoy, o como las entendió el mundo romano, a veces públicas, a veces privadas, me parece que fueron más bien archivos, pero pues si después se me olvida comentarlo, ya lo digo. Es más que probable que estos archivos mesopotámicos también contuvieran obras o documentos, pero en un formato papiro o bien tipo pergamino, y eso evidentemente no ha llegado. En un momento lo aclararemos. Este es un mapa del Mediterráneo para indicar qué es lo que abarcó los pueblos que vamos a intentar ver hoy, Grecia y Roma, es decir, todo el Mediterráneo. Aquí se indican solo algunas de los varios miles de ciudades que se sabe que existieron. Localizadas, identificadas, hay cerca de 1 millar, quizá un poco más, del mundo griego y romano, pero otras muchas a veces se sabe porque se encuentran restos debajo del casco urbano, y otras no se sabe, pero probablemente muchas de las que no hemos encontrado están debajo de las ciudades actuales. Es decir, en la historia pocas veces hay cortes abruptos y que acabe una época y empiece otra, pues es la visión que tenemos desde hoy. Son divisiones que hacemos, no es que sean arbitrarias, es decir, caerá el imperio, caerá el poder, pero las ciudades y la gente, y sobre todo la gente que está en el campo, sigue ahí con mayor o menor fortuna, y las cosas prosiguen de un modo ininterrumpido. En un momento entramos, a estas no, me estoy anticipando, ahora en un momento veremos qué es eso. Son los 4 formatos básicos que utilizaron los griegos y después los romanos. Por entrar en materia, a modo de introducción, una breve introducción, hemos de decir que en torno al 405 concretamente, es decir, a finales del siglo V antes de Cristo, o comienzos del 405 es el año en que Eurípides estrenó Las ranas. En este momento, unos pocos años después de los tiempos de Pericles, en Grecia, en el mundo helénico, que incluía también Epiro, Macedonia, zonas de Jonia, también de la Magna Grecia, que es la punta esta de Sicilia y el extremo inferior de Italia. En el mundo helénico, en estos momentos, Roma está ahí también, pero no es todavía el poder que será después, pues no había problemas para cualquiera que pudiera pagarlos en adquirir un buen montón de libros, solo que no en el formato actual, ahora veremos cómo. Tanto en verso como en prosa, por ejemplo,
En el caso de los clásicos, lo que hoy llamamos la Ilíada, la Eneida, la Odisea, las obras de Homero y otros poetas clásicos, es seguro que tuvieron que circular muchísimas copias, porque se usaban como material de enseñanza en las escuelas y es de rigor que fuera así, aunque no nos hayan llegado. En prosa, en formato prosa, porque la Odisea y esto son obras más literarias, pues también se sabe que hubo multitud de lo que llamaríamos hoy manuales. Es decir, una cosa es la literatura o la poesía y otra cosa son tratados u obras técnicas. Pues por ejemplo, puedo citar algunos. Sabemos que el famoso Sófocles había escrito un libro sobre un elemento clave en la tragedia, del cual, tan clave como que no hubo tragedia sin coros durante bastantes siglos. Escribió un libro solo sobre el coro. Sabemos que lo escribió, pero está perdido. Bueno, en realidad lo que llegó de los tres grandes trágicos y del cómico, Aristófanes, que lo que tenemos de ellos no llega ni al 10%, y casi todo lo que se sabe hoy del teatro, es decir, del tratamiento literario que daban a sus obras, no de los edificios, ciertamente, y otras cosas, pero sí de la temática, pues procede de estos tres autores. Es decir, que lo que ha llegado es una fracción ridícula, por intentar cuantificar lo incuantificable, ridícula, de lo que sabemos que circuló en la época. Por ejemplo, hubo un pintor famoso también, un tal Agatarcus, hubo otros muy famosos, Zeuxis o Apaturius de Alabanda. Este Apaturius fue famoso porque en una ocasión en Tralles es una ciudad que está aquí, él era de Alabanda, una ciudad cercana, por supuesto todas con teatro y foro y odeones y de todo. Pues en una ocasión, eran muy buenos estos pintores, pintó la escena, probablemente era del Odeón, aunque no hemos podido confirmar ese extremo, pintó una pintura escénica tan perfecta, tan real, que se la hicieron borrar, los mismos que se la habían encargado. Ahora lo borras y lo pintas más próximo a los humanos, ¿no? Agatarcus también sabemos que compuso un tratado sobre la pintura de la escena, no sobre cualquier tipo de pintura, sino pintura escénica para las obras teatrales. O el mismo Polícleto, el famoso escultor, que definió la proporción humana, 7 cabezas y media, escribió otro sobre este tema. El mismo arquitecto del Partenón, Ictinus, escribió también un tratado sobre la construcción del Partenón. Todos estos que estoy citando no nos ha llegado ninguno. El famoso Eufranor, un pitagórico, escribió un tratado que se llamaba así, sobre el aulos. Este sí que tenemos el título, el aulos doble, evidentemente. Pero no solo eso, el mismísimo Aristoxeno, que no era pitagórico, sino todo lo contrario, se distinguía de los pitagóricos porque Aristoxeno insistía en que el juicio para decidir los intervalos no era tanto el cómputo de números y su exactitud, que es lo que decían los pitagóricos. Octava, quinta y cuarta sí, porque son razones bastante, no son exactas, pero en fin, pero después ya no. Mientras que los aristoxénicos decían que el juicio verdadero era el del oído, es decir, el de los músicos y la gente que está formada en esos temas y puede decidir si un dítono es una tercera mayor o deja de ser. Algunos de estos temas ya los tratamos aquí en los años en que estuve dando clase y yo me lo pasé muy bien, confío en que la gente también. No solo escribió el mismo Aristoxeno un tratado sobre el aulos, se llamaba así, sobre el aulos y los instrumentos musicales, sino que también escribió otro, que ninguno ha llegado, con el siguiente título, sobre el perforado del aulos, es decir, sobre cómo construir tubos y cómo perforar y cómo trabajarlos. Por cerrar el capítulo solo de Aristoxeno, que es el único libro que nos ha llegado de estas épocas. Libros de teoría musical tenemos dos, uno de Arístides Quintiliano, pero este es del siglo II después de Cristo, 700 años después de los tiempos de los que estoy hablando ahora. Mientras que de este siglo, el siglo IV, solo tenemos uno, pero o no casualidad, debo decir, o fatalidad, son los Elementa Armónica de Aristoxeno, pero falta la tercera parte. Es decir, nos ha llegado incompleto, está la primera parte, que creo que versa sobre el ritmo, la segunda que versa sobre la melodía, y la tercera, que llevaba ese título precisamente, sobre la armonía, pues esa no nos ha llegado. Incluso un tal Menaelus, que era un cocinero famoso, escribió un tratado de cocina. Creo que era siciliano, porque Sicilia, esta isla de aquí, fue famosa durante la antigüedad clásica y después durante el Imperio también, por dos cosas, muchas ciudades de Sicilia.
Una por sus representaciones y festivales de tragedias y comedias, era uno de los lugares favoritos y con más fama, y otra precisamente por sus cocineros, es decir, al modo exactamente igual como hablamos hoy, chefs, personal especializado que preparaba comidas pues especiales, y de aquí, de esta tierra, Menaelus, sabemos que escribió también tratados de cocina. Después comentaré otra anécdota. Por último, y por dejarlo, son ejemplos nada más, hay muchísimos. Es decir, sabemos de muchos libros, de muchos autores, pues al menos varios centenares de tragediógrafos y comediógrafos hasta el siglo III después de Cristo, pero de la mayoría pues tenemos un nombre, a veces una fecha que nos ayuda a situarlos y poco más. El mismísimo Tucídides, no uno, también, muchos. Escribió también manuales o tratados, libros técnicos, en este caso sobre el arte de la guerra y la política. Bien, es una pequeña introducción, en un momento empezaremos a ver estos objetos, pero tenía que presentar estas cosas antes. Pues, sobre todo para que nos formemos una idea de qué pudo ser la difusión del libro en los tiempos clásicos, es decir, desde el siglo V a.C. hasta que cae el imperio pagano, digámoslo así, hasta los tiempos de Constantino o un poco después, porque a partir de ese momento todos los libros que no fueran de cierta corriente de opinión a favor del catolicismo pues fueron también suprimidos. Hubo quemas de libros a partir del siglo III después de Cristo, IV más propiamente, y ahora vamos a entrar en ese tema. Más adelante si tenemos ocasión el año que viene, aquí o en Valencia o en cualquier otro foro presentaremos una clase similar a esta, pero concretamente sobre quemas de libros o de bibliotecas. Esto es un tipo de crimen, o no sabía cómo decir, desviación de costumbres, es decir, los libros no hacen nada, a lo mejor sí, pero si empezamos a quemar libros pues acabaremos quemándolo todo, que es lo que ha pasado en más de una ocasión. Esto se llama biblioclasmo o libricidio. Y últimamente en los últimos años pues se han publicado buenos libros sobre el tema y intentaremos también difundirlo. En estos primeros tiempos de Grecia lo habitual era que un autor solo tenía una copia, es decir, su manuscrito original, lo hubiera escrito él o quien lo hubiera escrito, y el modo de divulgarlo pues era convocar sesiones de lectura en su casa, por ejemplo, las famosas reuniones de los griegos, o incluso muy pronto recurrieron también al hecho de yo los presto a mis amigos y ellos si quieren se hacen una copia o incluso la distribuyen. Pues antes de hablar un poco más de los griegos y empezar a ver, las bibliotecas lo entenderán, en algunos casos veremos planos, en otros veremos ruinas, en otros veremos ilustraciones modernas, artísticas, es decir, que no corresponden al edificio real, ya lo iré indicando en cada momento, y diremos solo un par de cosas de cada una de ellas, las esenciales, y ya está. Esto, ya he dicho, no pretende ser una revisión exhaustiva de todas las bibliotecas, porque claro, no acabaríamos, pero sí de algunas de las más conocidas, de las más famosas o de las que se han encontrado, se han podido recuperar un poco, se ha podido recuperar, por no decir nada, de los textos, digo, del contenido. Ahora la aclararemos. Vamos a hablar propiamente de Grecia y en un momento veremos las de Mesopotamia. En un primer momento, en estas zonas, cuando los griegos todavía no usaban el papiro de los egipcios, pues había diferentes modos de escribir. Los griegos concretamente, para asuntos, ¿cómo diríamos?, importantes, pero no necesariamente extensos, como podrían ser las votaciones, para determinados temas, utilizaban estos fragmentos de cerámica que ven aquí. Aquí se ve algún plato, a veces eran platos enteros en el Senado, o sea, en los órganos de gobierno, por ejemplo, y a veces eran pedruscos, trozos, con fragmentos sobrantes de cerámica que se llamaban ostraca. Este era el nombre que recibían. Son los restos. Pues en un taller se rompen platos, se rompen de todo, y eso en vez de tirarlo, se lo llevas a la autoridad y la autoridad le da un buen uso. Aquí, por ejemplo, se escribían los nombres de los que iban a enviar al ostracismo, y de ahí viene la palabra. Cuando se enviaba alguien al ostracismo, es decir, se le expulsaba de la ciudad, por la razón que fuere, pues el nombre se tomó de aquí, de estos fragmentos conocidos como ostraca. Hay un montón, pero aquí, claro, no consta información ni técnica ni nada, solo aparecen nombres, votaciones, etc. Para temas menos importantes, o más de rutina, pues como puede ser la enseñanza, a lo mejor, pues se utilizaba otro tipo de
de objeto del cual no tengo una imagen, pero este, que es uno de nuestros cuadros, les dará una idea. Era una especie de pizarritas pequeñas, parecido a esto, con un reborde, pues con una tabla chiquitilla de madera, pero que está ribeteado, y eso lo rellenaban de cera. De modo que era muy fácil, cuando la cera había secado, era muy fácil, con cualquier objeto, aunque no fuera muy duro, escribir ahí y después borrarlo, y quitando las capas hasta que te quedaba sin cera, cogías otra, lo volvías a rellenar. Este fue otro método de escritura, pero después, en un cierto momento, para temas importantes que habían de perdurar, pues como constituciones de las ciudades, aunque estas cosas las ponían en piedra en muchas ocasiones, ciertas leyes, pero en fin, no puedes poner toda la poesía de Homero, todas esas cosas y todos los documentos que vas acumulando en piedra, pero para otros temas adoptaron ya el papiro. Esto que está aquí intenta representar la planta del papiro, ahora la veremos mejor, que venía de Egipto. Ya lo he dicho, Egipto estaba manufacturando el papiro con las fibras del tallo de esta planta. Ahora volveré, esta es la planta del papiro. Pues con las fibras del tallo, no sé si saben cómo se hace, se va trenzando una capa en perpendicular, una capa, digamos así, en 90 grados, ¿no? Y la otra cruzada, y así va, y se prensa, y otra vez, y otra vez. Es decir, un papiro realmente es la acumulación de muchas capas perpendiculares una con la siguiente, y eso fuertemente prensado. Con todo, hay otro sistema que es el de los pergaminos, que son pieles tensas, que se perduraba más, pero los griegos no lo adoptaron. Lo usaron en los primeros tiempos, en torno a los siglos VI o antes, pero a partir de tiempos de Pericles prefirieron el papiro, y Egipto nunca dejó de producirlos masivamente. Lo digo porque el papiro es una planta que crece pues también, pues, como las cañas de por aquí, ¿no?, del Levante, por todo el Mediterráneo, pero en ningún sitio lo había en el volumen suficiente o en modo industrial como ellos lo hicieron. Realmente detentaron un monopolio del papiro durante toda la antigüedad y lo distribuían a muchos puntos del Mediterráneo. Esto que está aquí es la ciudad de Oxirrinchos. Oxirrinchos es una ciudad que aquí está un poco más abajo. Esto es Egipto, esto es el Nilo. Pues aquí un poco más abajo, en 1800 y pico, la ciudad se sabía dónde estaba, evidentemente. Pero este es una de las mayores fuentes sobre Egipto y sobre Egipto tolemaico de la época, en fin, de estos siglos, también en tiempos de Grecia, más numerosas que tenemos hoy. Se encontraron, pues creo que van del orden de 100 y pico mil documentos encontrados ahí. Claro, la mayoría son cartas, notas de contabilidad, documentos de propiedad, cosas de la administración civil o incluso estatal, hay de todo. Pero también se encontraron libros, copias de libros de la antigüedad, y esto que se ve aquí es para aclarar lo que estoy diciendo. Había cerca de la ciudad, en las afueras, no una como esta, sino muchas, así como montañas de escombros. No sabían lo que era eso, ¿no? Bueno, estaban allí de siempre, y como ven aquí se aprecian montones, ¿no?, cubiertos, y había muchos como este en los alrededores, hasta que en 1800 y pico se les ocurrió, ya consignaré los nombres de estos arqueólogos, se les ocurrió mirar por ahí, escarbar, y resulta que eran cestas con papiros, pero no una ni dos, sino un número alucinante. ¿Qué pasaba? Pues que cuando los escribas y los funcionarios y cuando se les llenaban los archivos de la ciudad de documentos, de denuncias, de propiedades, documentos ya atrasados, es decir, o que ya no servían para nada, pues los metían en cestas y los amontonaban en el desierto, salían afuera de la ciudad como una escombrera o algo así de documentos. Claro, eso fue quedando ahí colgado por los siglos con la arena del desierto, que ayudó a conservarlos muy bien, y actualmente es pues casi la mayor fuente de información que tenemos sobre estos siglos. Por eso estaba aquí esta foto. Estas son las afueras de la ciudad de Oxirrinchos, y esta es una de esos amontonamientos o aglomeraciones de documentos antiguos. Bien, el papiro, creo que no puse ninguna mejor, ahora lo veremos, no, que se puede apreciar mejor, pero cualquiera lo puede comprobar en unas fotos. Esto es papiro, es decir, el papiro era más práctico, es decir, podías comprar el que querías y lo podías, los estados y las ciudades lo compraban, y tenía la ventaja, si tú querías hacer un documento muy corto, como escribir una carta a un pariente o lo que fuera, pues ibas al de la tienda y le comprabas un trozo. Esto es un gran rollo, ¿no?, está enrollado. Mientras que si querías escribir una obra trágica o un tratado, pues ya necesitabas un rollo completo. De modo que los escribas, el que lo escribía, iba desenrollando
iba enrollando por la izquierda, como un rollo de tela, ¿no? Tengo el rollo aquí, hablo, y escribo en columnas. Escribo una columna y al lado otra columna y al lado otra columna, y cuando ya tengo 4 columnas voy enrollando por aquí y voy desenrollando por allá. Esta era la forma en la que se utilizó el papiro en Grecia y Roma, y los antiguos agruparon estos trabajos más extensos, libros, tratados técnicos, que hubo muchísimos, ahora citaremos algunos más, los agruparon en cestas, parecido a lo que he enseñado de Oxyrhynchus, y los dividieron en libros, pero la división, es decir, si yo encuentro una cesta, por ejemplo, supongamos que una determinada obra de los autores griegos que he citado ocupa 15 libros, eso no significa que hay 15 rollos de papiro en la cesta, es decir, la división que establecían para estos papiros, cuando se dice a veces, la obra de fulano son 15 libros, el otro escribió 7 libros contra los cristianos, el otro contra los paganos. No correspondía un libro a un rollo, no tiene nada que ver, la división del contenido interno era una y el número de rollos que ocupara era otro. Pero así los agruparon, es decir, cuando una obra se componía, por supuesto, de muchos libros, pero también de varios rollos, pues se les agrupaba así, en canastas de madera o de mimbre. Y por último, estoy exponiendo las 4 formas básicas que usaron los griegos. El primero que hemos visto, que era para votaciones y ciertos tipos de anotaciones, ahí se rascaba, claro, con un objeto punzante. Después el papiro, cuyo monopolio lo intentaron los egipcios, y la tableta, que ya he citado, de cera 3, y nos queda lo que llamamos pergamino. El pergamino, que se cree que procede de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Ahora veremos una biblioteca romana, una de las más famosas. En el tiempo que vamos a ver la biblioteca, pues si se me olvida comentarlo después también, con Pérgamo culturalmente solo rivalizaban Antioquía, Alejandría, 2 o 3 ciudades de todo el Mediterráneo, es decir, fue una de las capitales más importantes del mundo antiguo. De allí fue también el famoso Galeno, pero después de lo que yo voy a contar. Pues esto que vemos aquí es una piel de animal. Esta es como se hace ahora, pero aquí vemos una ilustración medieval y el tiempo será parecido en la antigüedad. Es decir, tú matas al animal para sacrificio o lo que sea, es decir, para usos rituales o para lo que fuere, lo desollas, quitas su piel, la dejas secar, antes de que seque la dejas tensa y comienzas a estirarla todo lo que puedes. Es decir, se trataba de la piel, después también imprensándola, como se siguen tratando las pieles, quitarle todo lo que es dejar la lámina más fina posible, y ahí es donde después se escribía, estos fueron más utilizados sobre todo para planos, como todavía vemos en las películas de piratas y esas cosas, eran más duraderos, bueno, más resistentes, digámoslo así. El papiro, pues claro, hay que preservarlo de la humedad. Estos de Oxyrhynchus se preservaron porque estaban tapados de arena, es decir, esos están intactos. Y este es el cuarto sistema. Y la mayor parte de documentos que tenemos de ellos, que insisto, la cantidad que tenemos es ridícula, por decir algo, por cuantificarlo y cuantificable, pues lo hicieron sobre papiro. Este es uno de los mapas en torno a 1400, 1500, no iba a decir, a ver si es el de Pilis Reis, no. Aquí se ve, aquí está Cullera, no sé si se aprecia bien, o debería estar. Esta es España, la Hispania, África. El pergamino tuvo mucho predicamento y durante la historia también, pues porque era como más perdurable, pero claro, en rollos de pergamino escribir la Odisea pues ya es otro problema. Pues están expuestos nada más. Bien, pues antes de verlas también un pequeño apunte sobre los primeros autores griegos. Como ya he mencionado, en los primeros tiempos, claro, tú tenías tu propia copia, si la habías escrito tú o si la habías dictado. Esto que vemos aquí se ve, lo que decía, cómo están las columnas dispuestas, ¿no? Es decir, una al lado de la otra y en la extensión que haga falta. Quiero decir, la primera vez que hubo un tipo de producción de libros, no en masa, no industrial, pues fue esta, de un modo informal, entre amigos, en un número reducido. Así se difundieron las primeras obras de los filósofos de estos siglos, 6, 5, 4 las primeras. Pero en algún momento, concretamente en tiempos de Sócrates, Pericles, Platón, por ahí, la fecha que hemos citado, un poco antes del 400, las fuentes griegas comienzan a hablar ya de libreros. Incluso citan un lugar en el Ágora de Atenas, donde ellos tienen
el Ágora de Atenas y la plaza central de Atenas y de muchas ciudades es donde se hacían, bueno, no voy a decir el mercado como lo hacemos hoy, porque, por ejemplo, los diseños del foro romano ya incluían tiendas alrededor del foro y en las calles adyacentes había muchas de estas plantas que estaban dedicadas a comercios. Pero si en algún lugar tú podías encontrar, no voy a decir de todo, pero sí de casi todo, en una ciudad de estas, era pues en la plaza central. Pues allí los libreros tenían una zona reservada para ellos. Esto lo cita el mismo Sócrates, pero no me voy a anticipar, luego lo comentaré. Lo que quiero decir es, si hubo libreros, es decir, si había gente que vendía y compraba libros, pues evidentemente tuvo que haber una forma de producción diferente a la que he citado, que yo lo presto a mis amigos y ellos se hacen una copia, sino que tuvo que haber otro tipo de difusión. Esto se llamó scriptoria. Los scriptoria eran tiendas, negocios especializados donde había 2, 3 o 4 escribas y su trabajo era simplemente hacer copias. Tú tienes tu propio libro, me lo traes a mi negocio y me encargas, hazme 10 copias, hazme 20 copias, hazme 100 copias. Tú me pagas y después se distribuye. Si no, no se puede entender que los libreros ya en el 450 a.C. tuviesen un lugar reservado en el mismo centro de Atenas. Es decir, con algo, no quiero decir traficar, con algo tienen que comerciar y no puedes comerciar con objetos. Después lo aclararemos un poco mejor. Esto que vemos aquí es un cuadro famoso, por supuesto de época reciente, que ilustra la escuela de Atenas. La escuela de Atenas, o la Academia de Atenas, que fue fundada por Platón, pues duró casi 1000 años, igual que la Biblioteca de Alejandría, la fundó Platón, hasta que fue cerrada por Justiniano, un emperador católico, ya en el 529 después de Cristo. Y aquí vemos lo que estaba intentando comentar, es decir, en los primeros tiempos, este es una especie de autorretrato o algo así, indicando esa producción de libros. En los primeros tiempos, los primeros autores quizás solo pretendían llegar pues a su círculo de amigos o a intelectuales que sabían que se dedicaban a lo mismo, de ciudades próximas o vecinas o lo que fuere. Pero con el tiempo hubo algunos de estos autores que no. Por ejemplo, el propio Tucídides, lo dijo expresamente. Él intentaba, lo dejó escrito, esto sí que nos ha llegado, intentaba que su obra, lo que decía en los libros que escribía, fuera una posesión para todo el mundo, no solamente para sus amigos inmediatos o sus conciudadanos. Es decir, es un sentido de lo universal, como se ve después y durante la historia después también. Es más que probable que los libreros, es decir, si no los libreros, al menos los dueños de las tiendas de los scriptoria, eran tiendas de copiado de libros, pues en más de una ocasión detectasen una obra que fuese, bueno, ellos son los que se dedican a esa profesión, ¿no? Que fuese susceptible de ser vendida y que incluso llevasen a cabo copias, quiero decir, sin el conocimiento de sus autores. Pero esto en sus tiempos no constituía un delito, porque no había derechos de copyright, ni los hubo durante muchísimo tiempo. Pues estas solamente estaban por introducir, estos son nuestros libros, claro, está bien que nos saquemos de vez en cuando, tampoco pasa nada. Y uno de los sistemas, es decir, las bibliotecas griegas y romanas que vamos a ver como se pueda hoy, disponían los libros también de un modo similar a como lo hacemos hoy, sobre las paredes, pero en vez de en estanterías, porque claro, no era el formato actual, sino que eran rollos de pergamino, la mayor parte, como he citado, en lo que llamaban hexaedra, que eran una especie de paneles en la pared, tipo cuadrado romboidal, o sea, apoyado por su punta, o incluso hexagonales, por eso recibían ese nombre. Alguna cosa veremos por el camino. Y estamos entrando ya en materia. Aquí tenemos al famoso Sócrates, este es el Ágora de Atenas. Bueno, lo que queda hoy, este es el Partenón. Aquí hay una iglesia posterior, que probablemente fue construida con piedras de aquí mismo, durante el curso de la historia. Pero el mismo Sócrates, en su defensa ante la Asamblea de Atenas, cuando se le está juzgando por corromper a la juventud, y bueno, en fin, toda la historia de Sócrates, aduce en su defensa que uno de los libros de los cuales se le acusaba, porque parte de la acusación, aparte de corromper jóvenes y todo lo que se dijo, esto sigue siendo un problema irresoluto. Es decir, ¿por qué Sócrates
casi se puso la cicuta en la boca, ¿no? Es decir, se dice que fue pues por obligar a la ciudad a enfrentarse a sus propios crímenes, ¿no? Porque Sócrates era el más sabio de todos, y así fue reconocido durante toda su vida, era el más sabio. Sin embargo, su propia ciudad acabó ajusticiándole. En fin, en su defensa, uno de los cargos que aduce en su defensa es lo siguiente. Dice: es que uno de los cargos de los que me acusáis, leer las obras de Anaxágoras, que Anaxágoras fue un poco anterior, creo que ya no vivía en esos tiempos. Anaxágoras en la antigüedad fue considerado un sabio perfecto, ya lo he citado en otros vídeos. Es decir, era un modelo. Había muchos personajes así, pues itinerantes, desprendido, es decir, no tenía arraigo, renunció a las riquezas, aunque ganó su dinero, hizo su vida, cosmopolita, es decir, no tenía patria, o así hablaban muchos griegos, decían: no se es griego por la patria, sino por la cultura, no por dónde se nace se es griego, sino por cómo se piensa, cómo se habla. Pues Anaxágoras era famoso por esto, también estuvo en algunas cortes poderosas, asesorando a personajes importantes, y viajó durante toda su vida. Y cuando le preguntaban si no le preguntaban por su patria, claro, como se sabía que era así, tenía esa fama, pues siempre había alguno que iba a chinchar, que si no se acordaba de su patria tal, él decía que sí, que claro que sí, y siempre señalaba al cielo. Y en el momento de morirse, en el lecho de muerte ya, todavía un pesado, por no utilizar palabras mayores, parece, esto forma parte quizá de la leyenda, pero da una medida de su carácter. En el lecho de muerte le pregunta que si no se sentía mal por morirse tan lejos de donde había nacido, de su patria. Y la respuesta de Anaxágoras fue: en todas partes hay la misma distancia al infierno, y después se murió. Pues uno de los cargos que se le echaban en cara a Sócrates era haber leído a Anaxágoras, que había dicho en vida, y lo había puesto por escrito, que el sol era un pedazo de hierro, es decir, una roca de hierro ardiendo, como a fe mía es, y sabemos que soy. Hay helio y hay otras cosas, pero hay bastante hierro. Y también decía que la luna era un planeta y que la luz que reflejaba por la noche era la suya propia, que recibía del sol. Es decir, que en estos tiempos, Anaxágoras es un ejemplo más de lo poco que nos ha llegado. Pues hubo de todo, como en todas partes y en todo tiempo y lugar. Pues personas sensatas, personas pacíficas, fanáticos y gente más rara y gente menos rara. Pero la defensa de Sócrates consistió en eso. Dice Sócrates: es que ese cargo que me hacéis, que yo he leído las obras de Anaxágoras, que dice que el sol es una piedra ardiendo y que la luna refleja su luz, y esas cosas de las que me acusáis, ese libro del que me acusáis haber leído, se puede comprar aquí en el Ágora, dice Sócrates, por no más de 1 dracma. De todos modos, es decir, que cualquiera podía leer ese libro, y que él no había cometido ningún delito, ni buscado ninguna obra esotérica ni oculta, sino que era una cosa que estaba disponible. Es decir, tenía que haber un sistema de producción de libros, pues puesto no tipo imprenta ni nada, copiado, como fuera, pero en el número suficiente como para que estos señores existieran, los libreros, digo, vendiesen sus mercancías en el Ágora, y además a un precio tan razonable. Bueno, 1 dracma tampoco era tan razonable, era el sueldo más o menos de un trabajador de un día. Es decir, que cualquiera no se gasta el sueldo de un día en una sola obra. Pero otros personajes de Atenas, o turismo, que en la época también había, cuando había un festival religioso, no en Atenas, en cualquier ciudad del mundo griego, allí acudía gente de todas partes, con posibles, claro. Si tienes que estar trabajando o haciendo la guerra, evidentemente no vas de turismo, pero este mercado existió pues de un modo muy parecido a como lo entendemos hoy. Yo produzco un cierto número de copias y las vendo a un cierto precio. En cualquier caso, el dracma no era el precio del libro en buen estado. Él, lo que dice Sócrates era: pueden conseguirse en ocasiones por un máximo de 1 dracma, es decir, que por ese precio tú lo que podías encontrar pues probablemente era a lo mejor un paquete de rollos, es decir, una obra completa, pero ya usada, fatigada, como dicen de segunda mano, como dicen los libreros hoy. Cuando un libro está muy manoseado, te lo venden más barato y utilizan términos de ese tipo. Es decir, su clientela probablemente pues eran gente con más dinero, no ciertamente cualquier ciudadano ateniense, pero este público existió, y a partir de que hubo scriptoriums, estas tiendas, estos negocios de copiado, pues pudieron tener también una clientela
digamos así, en el extranjero, más allá de la propia ciudad. Este que vemos aquí no es Anaxágoras, este es Hiparco de Samos, esto es una ilustración artística, claro. Son astrónomos similares de varios siglos después de Sócrates y de Anaxágoras que siguieron diciendo las mismas cosas. Aristarco de Samos, Hiparco de Samos, y en Alejandría igual, que la Tierra es redonda, incluso que daba vueltas alrededor del Sol, y esto se enseñó durante siglos en muchas escuelas paganas, hasta que después la historia pasó por encima de todos, como es lo habitual. Bien, pues aquí está Sócrates. Aquí vemos un ejemplo más de lo que estoy diciendo, de que este tipo de negocio, tampoco estamos diciendo que se forrasen, como hacen hoy algunas editoriales, o no, pero que existía un comercio de este tipo de obras, no solo en la ciudad, sino a distancia, distribución de libros. Es el famoso Zenón de Citio. Este es Zenón de Citio, que fundó el estoicismo, y todos ellos no son emperadores. Este es Séneca, por ejemplo. Este es Posidonio, un contemporáneo romano un poco después de Séneca, creo que es del año 100. Este ya decía que la Tierra era redonda y todas estas cosas que hemos dicho aquí. Incluso trazaron esferas, conjeturaron incluso que había otros continentes. Bueno, ya hablamos de estos temas: Eratóstenes, Posidonio, Cráter de Malus. Este es Séneca, contemporáneo de Nerón. Este es Adriano, el emperador de origen hispánico, vive en el 100 y pico. Este es Marco Aurelio, su sucesor. Este es Herodes Ático, nieto del mayor banquero de Atenas, también del siglo II después de Cristo. Todos ellos fueron estoicos, pero Zenón, que nació en Citio, en una ciudad de Sicilia, que hemos visto antes, pues en realidad estudió filosofía y se formó en su pueblo natal, porque su padre era un mercader ambulante, ¿no? Es decir, viajaba por el Mediterráneo, y en Atenas compró un montón de rollos de estos de papiros de filosofía para su hijo y se los llevó a Citio, a su pueblo natal. Es decir, el fundador del estoicismo, el mismísimo Zenón de Citio, pues estudió en su pueblo natal, lejos de las grandes urbes, con copias de libros filosóficos que había comprado su padre en el Ágora de Atenas. Esto que vemos aquí es una estoa. Aquí lo vemos otra. Zenón de Citio se hizo famoso porque enseñaba o predicaba sus enseñanzas o su sistema filosófico en este tipo de pasillos techados, que se llaman así, largos, estoas se llaman. Aquí está reconstruido, claro, pero podemos hacer una idea del aspecto que pudiera tener. Esta es una de las estoas que todavía quedan en la Acrópolis de Atenas. Este es el metro de Atenas que pasa cerca.